La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Estamos muy contentos, hoy es 16 de abril, y bueno, pues es la 9ª entrega de la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, como lo tenemos en cada emisión, y en esta ocasión tenemos con nosotros, pues nada más y nada menos que a José Antonio Aguilar Martínez. ¿Quién es José Antonio Aguilar Martínez y por qué lo entrevistamos el día de hoy? Bueno, pues él actualmente es candidato a magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ser exactos, en la Sala Regional de Guadalajara, que incluye la primera circunscripción. Y vamos a platicar con él. Él, pues de alguna manera ha tenido ya la oportunidad de estar, ya en algunos cargos dentro de el propio Poder Judicial y dentro de la carrera como abogado, que es. Pero bueno, vamos a hablar con él. Bienvenido, mi estimado Toño. Te voy a decir Toño por un poco la cercanía y demás. Mi querido Toño, bienvenido a este programa. Muchas gracias, estimado Guillermo, gracias por la invitación, gracias a tu auditorio, estoy aquí muy contento de poder estar con ustedes aquí en el 101.5, Baja California Sur, uno de los estados más bonitos de nuestro país. La gente allá la quiero mucho y pues muchas gracias por esta oportunidad. Pues vamos a ir un poco platicando un poco de tu trayectoria, de tu vida, antes de que nos cuentes por qué quieres ser candidato a magistrado, por todo lo que de alguna manera ahí estás, pues estás de alguna manera involucrado, y más en este proceso que ha sido muy cuestionado en estos tiempos por la forma, la naturaleza del mismo proceso que se ha ido dando. Pero bueno, a ver, Toño, cuéntanos tú, naciste, entiendo, en la ciudad de Toluca, si no me equivoco, o has vivido gran parte de tu vida en la ciudad de Toluca, ¿es correcto? Sí, así es, estimado Guillermo, nací en Toluca, ahí estuve, digamos, en mi primera infancia, de que nací a los 13 años, ahí estudié prácticamente la primaria y el primer año de secundaria. Así es. Y, tú eres hijo de Abel Aguilar y de Blanca Martínez, y además tienes otros 3 hermanos, Blanca, Ricardo y Diego. ¿Tú qué número estás dentro de ellos 3? Yo ahora sí que soy de lo que todo el mundo quiere en el sándwich, el jamón. Yo soy de los del medio. Tengo a mi hermana Ajá. Blanca, ella es la mayor. Luego estoy yo y tengo 2 hermanos menores, también hombres, Ricardo y Diego. Oye, y a ver, dices que viviste en Toluca, después te fuiste a vivir a la Ciudad de México, ¿entiendo eso? Sí, así es. Mira, como te comentaba, estuve hasta los 13 años en Toluca y luego me fui a estudiar a Ciudad de México. Ahí estudié la prepa, 2 años, bueno, más bien 1 año de prepa, y luego me fui 2 años a Monterrey. Allá estuve en un pueblo a 40 minutos de la ciudad de Monterrey que se llama Villa Santiago. Estuve ahí 2 años y luego me fui a terminar la preparatoria a Salamanca, España. Fue ahí una oportunidad muy padre porque pues muy joven tuve pues la oportunidad de conocer a muchas culturas, a gente de otros países incluso, y ahí terminé en España, terminé la preparatoria. Era una preparatoria un poco muy enfocada a la escritura, a la redacción. Tuve clases de griego, de latín, literatura española, historia de España, como que muy enfocado. Yo creo que ahí se iban sembrando las bases para luego convertirme en abogado. Teníamos ahí seminarios donde hablábamos de los grandes filósofos, de
de los oradores, Cicerón, Demóstenes, nos teníamos que memorizar algunas frases, ¿no? De ellos en griego, en latín. Entonces, la verdad fue una prepa intelectualmente muy retadora y también pues llena de muchas experiencias muy padres, ¿no? Tenía compañeros brasileños, entonces nos organizamos la reta de fútbol con mexicanos contra brasileños, que los españoles, mucha gente de Latinoamérica. La verdad, ese intercambio cultural tan joven es algo pues muy padre, ¿no? Además de el rigor académico que teníamos, pues eso, ¿no? Tuve la oportunidad de ser amigos de muchas partes del propio México y también de otras latitudes. Oye, pues no, qué padre experiencia. Pero oye, cuéntame, por qué derecho? Digo, ¿qué fue? Digo, ahorita me mencionaste que un poco por los autores, la polémica, pero cuál fue la cosquita? ¿Por qué puse haber estudiado filosofía, por ejemplo? Ahorita acabas de mencionar algunos de estos personajes, o puse haber estudiado ciencia política, puse haber estudiado a lo mejor sociología, no sé, pero ¿por qué derecho? ¿Por qué te llamó la atención estudiar esa carrera? Pues mira, mi papá es abogado y creo que él sembró esas primeras, no sé, inquietud. A ver, jamás me dijo estudia para ser abogado, pero pues yo lo admiro mucho a él, veía que era una persona muy estudiosa, una persona respetable, ¿no? Cuando se refiere a la gente a mi papá, es eso, un ser humano íntegro, que dije, oye, yo quiero ser como mi papá, y parte de ser como mi papá, pues era eso de ser abogado. Debo confesar que muy niño veía que, pues él se la pasaba todo el tiempo trabajando, ¿no? Lo veía con expedientes, con demandas, y yo decía, no, yo no quiero, de chiquito, ¿no? Decía, yo no quiero estar todo el día leyendo, ¿no? Como que a mí me gusta más convivir con la gente, platicar con, estar más en calle, ¿no? Pero bueno, creo que no sé si todos los abogados, pero gran mayoría, tenemos esa cosquillita de querer hacer algo por el país, hacer algo por México. Y yo lo veía en el derecho. Dije, ¿sabes qué? Estudiando las leyes o cómo se regula en México la conducta humana, puedo poner mi granito de arena, ¿no? Para que haya más justicia, para un poco ayudar a las personas necesitadas. Entonces, como que fue una vocación, un llamado para poder sembrar un granito de arena en México, en mi país, pues para mi gente. Oye, no, la verdad es que me gusta esta respuesta porque de alguna manera marca, primero, pues la influencia de tu papá, sin duda, digo, como dices tú, y hay quien dice, ¿no? La mejor manera de ver la trascendencia de un ser humano es ver cómo hablan de él a la gente que tú no conoces y que sepas cómo hablan de él, y entonces que habla muy bien de tu papá, que efectivamente se ha dedicado a la carrera de Derecho, pero lo que más me llama la atención es esto que mencionas, ¿no? Esta parte de buscar algo por el país, porque no todos buscan eso, la verdad es que muchos buscan sus propios intereses, buscan sus propias dinámicas, y entonces decides estudiar, vas a entrar, tú a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Anáhuac del Norte, de la que también yo soy maestro, por cierto. Y bueno, ahí estuve la carrera de Derecho y me imagino que, porque te lo obliga siempre la carrera, empezaste pues poco a poco tu trayectoria pues laboral, porque casi siempre va de la mano con la carrera, ¿no? Sí, así es. Sí, estudié, era muy importante para mí la universidad, además de las puertas que te abre la propia universidad, el perfil, ¿no? Un amigo me decía, oye, si quieres ser abogado, digo, yo estudié la universidad y como te decía hace rato, la preparatoria, o sea, he vivido 20 años en Ciudad de México, es ahí donde he radicado la mayoría del tiempo, y esta persona me decía, oye, Toño, si te vas a dedicar a ser abogado, entra a la Escuela Libre de Derecho, entra a la UNAM, como que escuelas más enfocadas o con más, un poco... pues eso, de mayor renombre en la carrera. No estoy diciendo que la náhuac no lo sea, pero te digo que para mí era importante la náhuac porque además de ser una facultad en sí, que he tenido de los mejores profesores, digo, más adelante ya te comentaré de la maestría y el doctorado, pero además de la alta calidad de la facultad propia, es una universidad de valores, ¿no? Con principios, con lemas hacia el humanismo. Me acuerdo en el temblor del 2017, pues que fue uno de los más feos en el país. La universidad organiza brigadas para ir a recoger escombros, para ayudar, para donar. O sea, es esta parte humana
de la universidad que a mí siempre me había gustado. Los sábados nos íbamos en la facultad a brigadas jurídicas, íbamos a comunidades que necesitaban apoyo de abogados. Digo, también la parte humana hablábamos con ellos, pero, oiga, licenciado, yo tengo este contrato que no lo hemos terminado. Digo, éramos estudiantes y no teníamos Claro. toda la experiencia, ¿no? Pero bueno, iban profesores, iban compañeros ya abogados. Entonces, para mí sí fue fundamental el tema de la universidad por esta cuestión humanitaria. También ahí, pues hay canchas para hacer todos los deportes, fútbol, básquetbol, voleibol. Entonces, para mí era importante una universidad que además de ser muy buena en la cuestión jurídica, tuviera esta parte como integral. Entonces, por eso me fui a la universidad y debo decir también que conseguí ahí una beca. Estuve becado de los 10 semestres 8, entonces eso me dio también oportunidad de estudiar allá. Oye, pues no, muy bien. Y entiendo que primero empiezas a trabajar como pasante en Banamex, en la Dirección de Riesgo Legal y de Propiedad Intelectual. ¿Ahí qué hiciste? Cuéntanos. Sí, mira, de la bolsa de trabajo de la Nagua que te comentaba que las puertas, ¿no? Que te abren las universidades, tenían ellos bolsa de trabajo con varias instituciones. Concretamente a mí me gustaba Banamex y ahí tuve la oportunidad, estuve 2 años. El primero estuve en riesgo legal. Ahí era la primera vez que me enfrentaba con algo jurídico y apoyábamos con todas las cuestiones de los riesgos que implica la nueva legislación, algunas demandas en contra del banco. Entonces nosotros en el corporativo en Ciudad de México, pues dábamos como instrucciones, apoyábamos a las diferentes regiones con toda esta cuestión de riesgo legal. Y el segundo año también fue muy padre, me fui al área de propiedad intelectual y de fomento cultural e histórico. Entonces, Banamex en esa época que estaban en el cambio con Citi, eh, apoyaba mucho a Lina con todas estas cuestiones históricas, culturales, algunos donativos. Entonces nosotros controlábamos la cuestión de marcas del banco, pero también ayudábamos con los convenios, donaciones que hacía el banco. Entonces también como que siempre he buscado trabajar en esta parte de ayudar, ¿no? De ayudar a México, ayudar a mi país y qué mejor que siendo el patrocinador un banco, ¿no? Entonces era más fácil y bueno, fue como mi primer enfrentamiento con lo jurídico, ¿no? Era pasante y estudiaba, en las mañanas iba a la universidad, perdón, en las mañanas trabajaba y en las tardes iba a la universidad. Y luego de ahí brincas a litigar, entiendo que en el tema fiscal y administrativo, entras ya pues a un bufete de abogados, entiendo que es donde estuviste ahí un rato, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿en dónde estuviste? Sí, mira, estuve en un despacho especializado en materia fiscal y administrativa y este despacho a mí me gustaba mucho, o sea, el perfil de ese despacho me gustó porque era un despacho relativamente pequeño, éramos como 30 personas entre abogados y personal que nos ayudaba, y era gente, los socios, que venían de grandes despachos, ¿no? De mucho renombre allá en Ciudad de México, y me gustó el despacho porque traía muy buena escuela. Luego tuve oportunidad de hablar con amigos que estaban en carrera judicial, me decían, oye, Toño, qué buen despacho estás, la forma en que hacen las demandas, y yo mismo veía, ¿no? Cómo a los clientes les ofrecíamos llevar los asuntos pues de una forma ordenada, siempre ante los tribunales, de forma jurídica, jamás evidentemente dar algo de dinero. Entonces seguíamos como en esa línea de gente que yo admiraba, con los socios de ese despacho tuve muy buena relación, muy buena amistad, incluso me sigo hablando con ellos, y eso fue fue un enfrentamiento ya como abogado, ya titulado, ir a los tribunales, hablar con un juez, con un magistrado, preparar la demanda. Fue una experiencia, estuve primero 4 años antes de irme a sala superior, Claro. y fue una experiencia, la verdad, muy padre, ¿no? Aprendí muchísimo, sí, así fue. Oye, y bueno, fíjate, voy un poco recorriendo ahí tu trayectoria de vida porque es interesante ver que has empezado a estar en distintas áreas del derecho. No es lo mismo estudiarlo, después ponerse en la práctica y más.
Pero por un breve lapso estuviste en un oral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado, perdón, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Fue unos breves meses, pero bueno, es una experiencia. Cuéntanos cómo te fue ahí. Son unos breves meses. Tenía broma ahí con un compañero que ahora es magistrado de, del Tribunal Electoral, Sala Regional Ciudad de México, José Luis Ceballos, que la verdad le agradezco mucho, aprendí de él. Te digo que era una broma porque el primer día que entré a trabajar a Sala Superior, me fui a las 5 de la mañana, porque tenemos muchísimo trabajo, y él, pues muy gentil, ¿no? Como es José Luis, me decía, oye, Toño, qué mala suerte que tu primer día te tocó tanto tiempo, y lo apoyaba a él en asuntos, y a los 2 días me decía, Toño, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Le digo, 2 días, pero siento que 5 meses, y al mes, oye, llevo un mes, pero siento que 2 años. Y me tocó trabajar en Sala Superior en 2018 en las elecciones presidenciales, y el trabajo allá es muy demandante, o sea, trabajamos entre 15 y 6 horas diarias, sábados y domingos. Entonces, sí fueron 8 o 9 meses los que estuve allá, pero la carga fue como de 5 o 6 años. Fue muy pesado, o sea, fue pesado, fue de mucha exigencia, pero en Sala Superior eh, había tenido yo la cosquilla de irme a lo jurisdiccional. Ya llevo 4 años en lo jurisdiccional. Como que, tuve un reclamo personal. Oye, Toño, tú entraste a estudiar derecho para ayudar a la gente, ¿no? Para poner tu granito de arena. Y estás en un despacho, el despacho se encargaba, o más bien principalmente trataba de empresas. Y sí, obviamente todo lo que nosotros hacíamos era para apoyarlos en las cuestiones fiscales, y un poco, pues eso era netamente patrimonial, pero no, pero me faltaba, no estaba completo, me faltaba esta parte por la que decidí estudiar Derecho. Entonces es ahí que brinco a Sala Superior, y en Sala Superior fue una experiencia me llenó. Te podría contar N tipo de asuntos que llevamos. Uno en concreto, eh, era una, era el caso de una mujer que había candidata a síndico en un municipio muy pequeño en Oaxaca, y ella pues había sufrido violencia política en razón de género. Estamos hablando en 2018, eso no estaba regulado todavía a nivel constitucional. Entonces, por las cuestiones luego de los abogados, ¿no? Que somos muy técnicos, no podíamos entrar al estudio de ese asunto. Pero bueno, vimos la forma de apoyar, de hacer justicia, y ya estudiamos el asunto, los magistrados ya sesionaron, y a esta persona, además de de apoyarla en que ejerciera el cargo para el que la ciudadanía la eligió, teníamos medidas, por ejemplo, mandarle una patrulla para que la acompañara a su casa, al ayuntamiento, al cabildo. Digo, qué triste que se tenga que hacer esto, ¿no? Que una mujer por sí sola que haya sido electa, claro, no pueda disfrutar del cargo por el que fue electa. Es triste y es lamentable, pero bueno, es la situación que tenemos en nuestro país. Pero ese tipo de asuntos que teníamos en Sala Superior, como que me permitían esa satisfacción personal de decir, oye, me estoy desvelando, oye, no veo a mi familia. Inclusive yo no usaba lentes, ¿no? Pero como trabajamos a las 3, 4 de la mañana, estamos revisando constancias, expedientes, pues pues ya tuve la necesidad, ¿no? De usar los lentes, pero lo que voy es, cada asunto, cada expediente que yo tenía en mis manos, ya era poder hacer justicia. Evidentemente yo no tomaba las decisiones, pero bueno, era el proyecto para que los magistrados decidieran. Entonces, como que en Sala Superior, además de la expertise electoral y de estar en el máximo órgano, ya pude tener como que eso por lo que decidí estudiar Derecho. O sea, es que ayudar a las personas, estar para ellas, y un poquito lo complicado de lo jurídico, lo técnico del litigio, poder materializarlo en ayudar a una persona. Esa fue mi experiencia. Digo, te podría contar más asuntos, pero bueno, fue una experiencia enriquecedora. Me exigió muchas renuncias personales. Fue
la época del Mundial. Mis amigos estaban ahí conectándose, me acuerdo de Alemania, ¿no? Que le ganamos a Alemania y, oye, Toño, vamos a reunirnos, vamos a verlo y pues a mí me tocaba estar haciendo sentencias, pero bueno, fue una época padrísima, fueron 9 meses, yo lo sentí como 5 años, pero esa fue mi experiencia en sala superior. Oye, fíjate que está interesante lo que dices porque a veces el ciudadano pues no ve la trascendencia, dice: "Ay, ¿para qué existe el Tribunal Electoral? ¿Para qué es importante tener esa dependencia? Gasta mucho, etcétera". Pero acá da un ejemplo muy claro de cómo, para qué funciona precisamente un Tribunal Electoral, y es para que se imparta justicia electoral, que es también una justicia importante que en México nos ha costado muchísimo. Y más adelante, en la segunda parte de esta entrevista, desde la pausa, vamos a platicar más a detalle de eso. Pero nada más rápido, para terminar este primer bloque un poco especializado en materia administrativa y fiscal. Sí, sí me escuchas, es que se está medio cortando. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Ah, muy sí, bien. te escucho perfecto. Sí, gracias. Termino mi periodo en sala superior. Yo había estado en una posición este, temporal en la época de elecciones, como es la que estamos teniendo ahora. Los tribunales en materia electoral, sobre todo, suelen contratar eh, gente temporal, ¿no? Para que en esa época apoyen. Entonces termino y sí estaba muy satisfecho con lo que había tenido, pero pues ya acercándome a los 30 años, uno se empieza a preguntar, oye, ¿y vale la pena estar todo el tiempo ahí? Son muchas renuncias, mucha exigencia, o también, pues, dedicarte un poco más a ti mismo, aprovechar, sí, trabajar y ser el mejor y darlo todo, pero también quería dedicarme un poco más al deporte, estar más para mi familia, ya había estado mucho tiempo dedicado al desarrollo de mi profesión. Entonces regresé al despacho donde había estado, los socios me abrieron las puertas con los brazos extendidos y allí también estuvo muy padre porque era ya un Toño con mayor experiencia, ya más maduro, ya con 7 años como abogado. Entonces también la visión que tenía en sala superior desde órgano jurisdiccional, pues me permitía elaborar demandas, recursos, escritos, todo lo que se hace en un despacho, pero con una visión un poquito más amplia. Entonces estuve ahí de 2018 a 2023 y la verdad un poco más tranquilo porque ya me podía dedicar en las mañanas a hacer ejercicio diario, ya podía sábados y domingos disfrutarlos, ¿no? Para estar con mi familia. Pues fue una época, digamos, de disfrutar ser abogado sin tener que estar corriendo a todos lados y con la presión de que es muchísimo trabajo. Pero bueno, viviste esta parte obviamente un poco más tranquila nuevamente, pero entiendo que de repente pues regresas otra vez ahora sí que a la carrera dentro del Poder Judicial, y pues no en cualquier lugar, en la Suprema Corte de Justicia, y aparte en la ponencia de pues un ministro, a mi juicio un ministro cabal, igual de esos muy respetables como es Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ahí a partir de 2023 estás ahí adscrito. ¿Por qué regresas ahí? Y rápidamente, pues en 2 minutos, dinos tu experiencia ahí. Regresé a lo jurisdiccional. Te había dicho que había tenido siempre la espina, ¿no? De trabajar desde un tribunal, de poder ayudar a hacer justicia. Y mi sueño siempre había sido trabajar en la Suprema Corte. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí y desde que llegué fue como un pez en el agua, ¿no? Estaba en una de las ponencias con un ministro de carrera judicial, la gente súper preparada, los asuntos demandaban mucho estudio, dedicación, tiempo, y fue una experiencia increíble. Ya ahora sí, con toda la experiencia que había recorrido de 8 o 10 años como abogado, y ahora pues ya podía poner mi granito de arena desde el alto tribunal. Los asuntos que veíamos ahí son de una importancia y trascendencia muy importante, muy especializados, y fue algo
una experiencia increíble. Oye, pues es momento de hacer nuestra pausa, nuestra única pausa aquí en este programa, la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Vamos a regresar para que nos platiques efectivamente ahora a lo que estás compitiendo, de esta reforma del Poder Judicial. Y bueno, los invitamos a que sigan esta transmisión aquí en el 101.5 de FM y recordar que estamos en distintas redes sociales como YouTube y Facebook. Y también, no duden ustedes también en seguir escuchando este joven, porque realmente está joven, el buen Toño Aguilar, que nos va a seguir platicando de esas aspiraciones a ser magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta sala de Guadalajara. Regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más radio. XHCSAP-FM 101.5 FM. Más Radio La Paz. La voz de la verdad. Tarjeta rosa. ¿Rosa? Sí, es diferente. Como las boletas de la primera elección del Poder Judicial. Para las magistraturas de circuito es rosa y podrá ser carta o media carta. En la parte superior aparece el territorio judicial y electoral donde vives y podrás votar por 5 candidatas y 5 candidatos de distintas especialidades identificados por colores. Descubre tu boleta en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. En un mundo globalizado, la información se genera en cualquier parte del mundo. Se escuchan muchas voces, pero no todas dicen la verdad. Nosotros marcamos la diferencia. Más Noticias, La Paz. Un espacio de información donde los hechos se abordan con responsabilidad, donde los acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro estado, de México y el mundo llegan a tus sentidos con veracidad por un equipo de profesionales de la información, líderes de opinión. Más Noticias La Paz, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del 101.5 FM. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. ¿Sabían que el 1 de junio elegiremos a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo es eso? Si tuviéramos que defendernos en un juzgado, serían las y los jueces que elegiremos quienes participarían en el caso. ¿Y en las casillas habrá urnas y te marcarán el dedo? Sí, como en las elecciones que hemos organizado con el INE por más de 30 años. Y una vez más, la ciudadanía recibirá y contará los votos. Tu participación fortalece la democracia. INE. XHCSAP-FM 101.5. Más radio, la voz de la verdad. Más radio, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, ya regresamos aquí a esta emisión de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, nuestra 9ª emisión. Hoy tenemos un invitado de lujo, Antonio Aguilar. No es el cantante, Antonio Aguilar, que es aspirante, candidato a magistrado a una de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues efectivamente, es de esta sala, que es la sala sede en Guadalajara,
pues entre los estados que pertenecen a esta sala regional, pues se encuentran Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y obviamente el estado de Baja California Sur. Por eso el día de hoy hemos decidido invitarlo para que nos platique de su trayectoria. Y ahora sí pasamos a esta siguiente parte. Te estaba terminó de contar Toño su experiencia trabajando actualmente en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la Suprema Corte de Justicia. Y a ver, Toño, pues cuéntanos ahora sí, primero, ¿por qué competir a un cargo, en ese caso de una sala regional electoral? ¿Por qué competir ese cargo y por qué competir en esta elección muy cuestionada del Poder Judicial? Que a mí mucha gente me pregunta, me dice, oye, hay que votar, no hay que votar, está todo amañado, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco todo esto, por favor. Sí, claro, muchas gracias, estimado Guillermo. Pues mira, realmente me lo cuestioné mucho, inscribirme, quedar como candidato, pero en una introspección personal, dije, Toño, ¿qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres hacer? Y desde que regresé, o sea, mi experiencia en sala superior, mi experiencia en la Suprema Corte, era por un genuino deseo que tenía de estar en la carrera judicial, de aspirar a ser juez, magistrado. A mí me urgía que llegara agosto de 2014 porque cumplía yo con los requisitos que establecía antes la Constitución para ser magistrado. Me pedían 10 años con cédula, 10 años como abogado y me pedían 35 años de edad. Entonces, para agosto de 2024, para esa época, yo ya quería empezar a participar con las reglas anteriores para la carrera judicial, como te lo comento, en un genuino deseo de ayudar a mi país a través de los requisitos que teníamos antes, carrera judicial, estudios, exámenes. Entonces, el pueblo de México, a través de nuestros legisladores, reforma la Constitución y establece nuevas reglas, independientemente de que estemos a favor o en contra de las reglas, de las disposiciones que tenemos ahora para aspirar a ser juez, magistrado o ministro. En concordancia con esa forma de pensar, dije, vamos a inscribirnos. Entonces, pues vi los requisitos que me pedían, el comité de evaluación. En este caso decidí yo inscribirme en el Poder Legislativo, que es quien me está postulando. Y eso, dije, quiero estar en carrera judicial, quiero ayudar a mi país, quiero hacer justicia, quiero ayudar a que se materialice ese deseo que tenía desde estudiante por estar pues de ser abogado y eso, poner mi granito de arena. Entonces me inscribo y bueno, creo que me desconecté. No, aquí estás, el que tú fallas, yo. Disculpa. No te preocupes. Y te decía eso en respuesta como que a eso que yo había dicho, y también, o sea, ese es un punto importante, pero también he tenido la experiencia, aunque tengo 10 años de abogado, como titulado, bueno, ya 11, he tenido la oportunidad de conocer lo jurídico desde de muchos vértices. Te decía que en la universidad, las brigadas, pues íbamos a comunidades necesitadas, gente que nos platicaba las necesidades que tenían inmediatas de cada uno, ¿no? Ahí como ciudadanos en Ciudad de México. Luego lo vi como en empresa, ¿no? Abogado de empresa, lo que podíamos hacer, ¿no? Por nuestro cliente. Luego lo vi en el despacho, luego lo vi en sala superior. Ahora en la Suprema Corte, pues desde lo jurisdiccional, y digo, actualmente estoy trabajando en el Poder Judicial, formo parte de un colegiado acá en Guadalajara. Entonces, como que me ha permitido la vida conocer diversas facetas de lo jurídico y también ver lo positivo, ver lo negativo.
las sentencias suelen escribirse con un lenguaje muy técnico, muy ajeno al mexicano de a pie. A cualquier persona, ayer lo platicábamos con un amigo de, oye, ¿cómo le haces para dormir a tu hijo muy joven, de 2, 3 años? Le dice, le leo la ley de amparo comentada. O sea, siempre lo que dijo palabras en latín, muy técnicas, y ahora, ¿no? Que estoy en materia civil, a una persona que nos está pidiendo apoyo, ¿no? Que presenta su demanda para que se le apoye con la guardia y custodia de sus hijos, no le sirve que se lo diga yo una palabra en latín. Entonces, de todo lo que, la experiencia que he tenido, he visto eso, ¿no? Como esas áreas de mejora que tenemos en la impartición de justicia en México. Entonces, en respuesta a ese deseo de sembrar mi granito de arena y lo que he advertido en mi experiencia a través de estas áreas que te comento, querido Guillermo, es que decidí inscribirme y pues acá estamos ahora compitiendo para eso, para ser candidato a magistrado en el Tribunal Electoral. Oye, pues interesante, es genuino. Fíjate que yo creo que una de las cosas que no hemos podido clarificar, yo creo que lo digo desde mi papel en medios de comunicación, que efectivamente había el derecho legítimo de varias personas para poder competir a estos cargos, que se les cortaron las aspiraciones, pero que bueno, pues si esa es la ventana hoy en día para poder participar y hacerlo, bueno, pues pues hay que participar si es ese genuino interés. Y aparte yo creo que has dicho algo muy, muy interesante, mi estimado Toño, acerca efectivamente de alguna manera, pues de que no quede en tus manos, que está el de alguna manera tratar de competir en este proceso, que puede tener efectivamente muchas críticas y podemos señalar muchas cosas al respecto, pero que a final de cuentas cumple con ciertos elementos, con ciertos especificaciones, y que aparte también hay que decirlo, las reglas que se han puesto pues son complejas. Creo que le ha dado una complejidad, pero también algo que yo creo que le acabas de dar ahorita al clavo de manera muy particular y que coincido al 100% contigo, es el llegar a que la ley sea algo de alguna manera pues cercano a la propia población, ¿no? Es difícil, la verdad, entender las sentencias, entender qué es lo que se está dando de resultado hacia ciertas personas con pues cuando se le hacen las resoluciones acerca de algún caso en particular. Materia electoral lo es. Materia electoral es algo muy complejo. Si no es a uno empapado en ese tema, pues uno como que dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve votar por un magistrado electoral? ¿Para qué nos sirve, Toño? ¿Para qué sirve un magistrado de una sala regional? Mira, estimado Guillermo, qué buena pregunta me haces. Al ciudadano mexicano de a pie le conviene votar por perfiles idóneos porque queremos paz, porque queremos tranquilidad. Una parte fundamental de la democracia, de un Estado de Derecho, son justamente las instituciones. Y las instituciones, pues no es el edificio allá en Pino Suárez de la Ciudad de México, la Suprema Corte, no es el Palacio de Gobierno, en cualquier lugar. Es las personas que lo integran. Entonces, de las virtudes de la reforma es que ahora podemos conocer, bueno, también es muy complicado conocer a tantas personas, ¿no? Pero de las virtudes de la reforma es que podemos elegir, el INE, por ejemplo, hay un apartado en el portal en internet que se llama Conóceles. Ahí estamos todos los candidatos que estamos ahora contendiendo para ser magistrados, jueces, ministros, y podemos ver esos perfiles, podemos ver quiénes están preparados, podemos ver dónde han estado, podemos ver incluso aquellas personas, no sé, que están en los padrones estos de deudores alimentarios, todas las cuestiones que son necesarias que la ciudadanía conozca para ver quién va a hacer una sentencia. Una sentencia no se forma así de me despierto y me pongo a redactar cualquier cosa, no. Implica estudio, implica investigación, implica conocer jurisprudencia, leyes nacionales, leyes internacionales. Entonces, es una virtud de esta reforma
que podamos ver perfiles, ¿no? Esta persona, no tiene nada de experiencia como abogado, lo puso un amigo, un primo, o gente que es entiendo que la mayoría de las personas que ahora estamos registrados somos gente que venimos de carrera, gente que estamos, o sea, por ejemplo, el cargo que yo tengo ahora en el tribunal colegiado, necesito una habilitación, necesito pasar exámenes, necesito tener conocimientos, necesito experiencia. Entonces, esta gente estamos en un genuino derecho laboral, lo personal de querer estar en función judicial, pues lo estamos registrando para eso. Entonces, pues eso, ¿no? En general, es la idea, es por lo que me estoy anotando y a ti como ciudadano, a mí como ciudadano, nos conviene conocer a las personas que van a tomar la decisión, en este caso en la sala regional, a mí me tocaría tomar la última decisión para las elecciones de esos 8 estados que hace rato comentabas. Digo, lo comento rápido: Baja California, Baja California Sur, evidentemente, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit y Jalisco. La última decisión en las elecciones de alcaldías y de diputaciones locales. Entonces, creo que sí es necesario o más que necesario, es una demanda para el ciudadano que vea los perfiles de las personas que van a estar ahí. Oye, ¿qué número tienes? Porque ahora ves que son planillas, son los colores de las boletas para que la gente les digan claro, ¿qué color de boleta eres? Yo soy el número 10 y mi boleta es la boleta salmón. 10, salmón. No sé si vieron que era como Messi o no sé por qué me pusieron ese número, pero soy el 10 y soy boleta salmón. Así que ya saben ustedes, en la boleta salmón, el salmón es como que otro color, porque no toda la gente sabe el coral. Salmón. Coral. Como coral, como un cremita, ¿no? Exactamente, así es. Como un color cremita. Pues el día número 10, si ustedes le hacen un homenaje ahí a Messi, pues va a ser un homenaje a Antonio Aguilar ahí en esta parte. Que antes de irnos a la parte final, pues también entiendo que pues te gusta, por ejemplo, andar en motocicleta, que también has jugado pádel. Es decir, vamos, eres un ser humano común y corriente, pero con sus particularidades. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido esa experiencia del pádel para que la gente ubique de qué es el pádel y un poco por qué te ha gustado ese deporte? Pues mira, te comentaba que cuando salí de sala superior como que quería desarrollar un poco la cuestión deportiva y dedicarme más a mí como ser humano. Ya había estudiado la maestría, ya estaba por terminar el doctorado, profesionalmente pues ya había estado en lugares que me habían ilusionado. Entonces me metí a clases ahí de pádel, diario entrenaba 2, 3 horas, luego me medio regañaban en el despacho de, oye, estás llegando 10, 10:15, pero bueno, ya bien bañadito y activo, ¿no? Para ponerme a trabajar. Y fue una época muy padre porque me tocó el boom del pádel de la pandemia. Entonces, tuve oportunidad de concursar en 4 torneos nacionales. Era muy padre porque, digo, en Ciudad de México había 2 torneos estatales, ahí pues tenías que clasificar, luego había uno regional, que era de 5 estados, y posteriormente a los nacionales, ¿no? Me tocó ir a Torreón, me tocó ir a Monterrey y a Querétaro. Entonces, como esta disciplina que había tenido para lo jurídico de ponerme a estudiar, subrayar textos, prepararme en algo profesional, ahora era una exigencia deportiva. Entonces era levantarte temprano, cambiar la dieta, ir a correr, o sea, era una parte también muy padre personal, ¿no? Me acuerdo en mi primer torneo estaba temblando, o sea, yo ya no era tan joven, tenía 30 años, incluso me ponía enfrente de mis competidores y temblaba, ¿no? Y decía, venga, Toño, tú puedes, vamos a echarle ganas. Y pues mira, en 2022 me tocó quedar como pareja 3 nacional y competía contra chavos de 18, 20 años, o sea que tenían 20 veces más condición que yo y tenía que estar ahí en un partido y luego me hablaban del despacho y tenía que hacer alguna demanda o algo, pero bueno, fue una época muy padre, muy retadora
de mucha disciplina, sobre todo de mucha disciplina, no dejar de entrenar y eso, ¿no? También muchos amigos que hice en toda la República. No he tenido la oportunidad de ir a jugar pádel en Baja California Sur, pero sí en como 5 o 6 estados he ido y es increíble, ¿no? Esta parte también deportiva, ¿no? No solo somos nuestro trabajo, nuestra profesión, también somos seres sociales y seres que necesitamos, pues eso, deportes, hobbies, para alcanzar, ¿no? La felicidad que todo el mundo buscamos. Tenemos fallas. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno. A ver, sí. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Creo que yo fui el que se me desconectó. Sí. Pero no sé, déjame. Creo que nos está escuchando hacia allá. Ahora dame un segundo, espérame. Sí, claro. Bueno, mi estimado Toño, pues, perdón, tuvimos aquí unas fallas, es un poco a veces las tradiciones que nos hace la tecnología, pero bueno, estabas ahí terminando de mencionar acerca de tu paso por el tema del pádel, y déjame nada más, antes de hacerte voy a hacer la penúltima pregunta en esta parte, me brinqué, pero lo quise dejar también a propósito. No solamente estudiaste la licenciatura, también estudiaste una maestría en Derecho con enfoque en el tema constitucional y si estás titulado en alto desempeño académico, esto por la UNAM. Y además también tienes un doctorado en Derecho Electoral, que eso yo creo que es lo que te hace fuerte en este cargo que estás compitiendo. Esto en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que efectivamente es el especializado en tema electoral. Yo tengo buenos amigos ahí, docentes, participando. Y bueno, pues creo que esa es una carta importante que tienes. Sí, muchas gracias. Rápido, antes de tomar ese tema, quería hacer un comercial rapidísimo, 1 minuto. Cuando estaba en el despacho en la primera época, teníamos un cliente de allá de Baja California Sur. Entonces, exportador de la sal se llama ahí el cliente. Siempre he tenido ese trato con gente de Baja California, concretamente de Mulegé, y siempre la gente, pues eso, nos ha tratado muy bien, nos ha querido mucho, y yo no tuve oportunidad de ir, pero bueno, incluso cuando estaba en la maestría me tocaba hacer ahí algún estudio jurídico sobre bandos municipales y dije, ¿sabes qué? Sobre mi cliente. Entonces siempre he tenido como ese cariño, ¿no? De mis clientes favoritos o de la gente que siempre tenía la cartera como abogado cuando era litigante, pues es ahí Baja California Sur. Bueno, nada más quería ahí comentártelo, mi querido Guillermo. No. Es muy válido. Oye, esa parte de por qué estudiar ya lo has mencionado, un poco más para definir eso. Sí, claro. Mira, Guillermo, estaba yo en sala superior, vi que se abrió el doctorado. Doctorado en electoral no existe en Iberoamérica.
solo en México lo tenemos, y lo imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Entonces, es un doctorado muy especializado en la materia electoral, al ser el propio tribunal, la escuela el que lo imparte, pero además de lo especializado, tienes el lujo de, al ser un doctorado, pues es investigación. Entonces, se abrió la convocatoria, yo ya estaba ahí en la sala superior, me iba graduando de la maestría y dije, ¿sabes qué? Nos vamos para allá. Tuve profesores del más alto prestigio, magistrados, académicos, y mi asesor de tesis es el doctor Leopoldo Gama, también grande académico. Él estuvo haciendo su tesis con Manuel Atienza. Entonces dije, ¿sabes qué? Si el doctor Gama puede guiarme en hacer mi tesis, pues vámonos con todo, ¿no? Va a ser un muy buen trabajo. Yo hice la tesis sobre una restricción constitucional que existe para que los particulares no contraten espacios en radio y televisión, y lo que yo advertía ahí es que pues no se puede establecer una prohibición, y menos en la Constitución, para que nosotros, digo, ahora soy candidato, ¿verdad? Pero yo como ciudadano, antes de ser candidato, no pudiera apoyarme de los medios tradicionales que tenemos para dar a conocer a un candidato. Creo que como ciudadanos necesitamos tener mucha información de las personas a las que vamos a votar, ¿no? Entonces yo no advertía que tuviera un fundamento jurídico eso, y desde un análisis ahí jurídico, pues ya dije que es inválida, o bueno, traté de mostrar que es inválida, ¿no? Ese tipo de restricción. Y bueno, fue una época muy padre en el Tribunal Electoral, compañeros muy estudiosos, magistrados, consejeros, amigos que se dedicaban a la academia, abogados. Fue una época increíble, de mucho estudio, tenías que leer muchísimo, pero una época muy padre, ¿no? Que pude también ahora conocer el derecho, pero desde la academia, ¿no? Ya tenía estas vertientes que te comentaba en diferentes áreas, como profesionalmente como abogado, pero ahora desde la investigación, y ahora poder aportar un granito de arena desde la academia. Así es, mi estimado Guillermo. Para concluir esta entrevista que hemos hecho aquí con Antonio Aguilar. Toño, imagínate qué otra oportunidad que tienes para decirle algo a tu papá, a don Abel, a doña Blanca, a tu mamá y a tus hermanos, a Blanca, Ricardo y Diego. Es la última oportunidad que tienes de decirles algo. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería el mensaje final que les darías a ellos en tu vida? Está difícil, tantas cosas que les diría. ¿Qué les diría? Les diría gracias. Les diría gracias por ser la familia que son. Gracias por haberme escogido como hijo, como hermano. Gracias por el ejemplo que cada uno me da. Y gracias además por el apoyo, y porque son personas a cada una de ellos que admiro muchísimo, a cada uno. Además de gracias por eso, por esa admiración, por ese esfuerzo, les diría gracias por el cariño, porque yo sé que sabemos que siempre está la familia, pero en mi caso, cada uno de ellos ha estado ahora como candidato, pero en toda mi vida siempre me han brindado su cariño, su apoyo, y yo creo que eso sería un gracias a todos y a cada uno de ellos. Pues mi querido Toño, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, aquí en Entrevista con Guillermo Torres Quirós. Yo quiero pues dejar en claro, más allá de que seas candidato, pues nos das un ejemplo y aquí hemos tratado de dar siempre ejemplos de vida, de gente que en distintas profesiones, en distintos campos, trata de hacerlo mejor para brindarle esperanza a México, que es lo que siempre hemos querido brindar en este programa. Y te agradecemos el que pues nos hayas dado esta entrevista, también para que la gente conozca un poco lo que hace el magistrado electoral. Ya lo dijiste, estás en la planilla, en la 10, en la de color salmón, la vuelta color salmón.
Y bueno, pues invitarlos también a que sigan la programación aquí de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM. Recordar que también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que no se pierdan toda la programación. Entramos a Semana Santa, van a ser días de descanso, pero bueno, la próxima semana sí estaremos aquí para otra entrevista más. Muchas gracias, Toño, nuevamente, gracias a toda la producción, a Saúl y demás, y esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. Muchas gracias. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.